Él obtiene los grados de maestro en ciencias en el 2012 y doctor en ciencias con mención honorífica en el 2016 por el Instituto Politécnico Nacional, estudiando en el CITEDI, que es el Centro de Investigación de Tecnología y Desarrollo Digital del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador en el posgrado en Ciencias de la Ingeniería y coordinador de proyectos de investigación de posgrado en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Además, es integrante de la línea de investigación de sistemas dinámicos, SICONTROL, y del Intercollegiate Biomathematics Alliance. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT como nivel 1, investigador nivel 1, y tiene reconocimiento a perfil deseable por la DGESU de la SEP. Además de que es fundador del grupo de investigación de Biomat y lo mejor de todo es que es uno de mis mejores amigos de Tijuana. Así Y bueno, es. pues Paul, bienvenido, te cedo el micrófono. Les pediría nada más a las personas que están aquí, bueno, comentarles, la exposición va a tener una duración aproximada de 1 hora, más o menos. Eh, Al final habrá preguntas y respuestas, les pediría que las apunten para que al final puedan platicar con el doctor Paul. Siéntanse con toda la confianza y por respeto al conferencista, durante la conferencia les pido apaguen sus micrófonos. Y ya, pues eso sería todo. Adelante, Paul. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Pues vamos a comenzar, muchachos, con la presentación que les traigo preparada para el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado a su semana de ingeniería. Entonces, el nombre de la presentación es el siguiente, es el paradigma de las biomatemáticas y la experimentación in silico contra el cáncer, ¿no? Mi nombre, como ya lo dijo el doctor Octavio, soy el doctor Pablo Antonio Valle Trujillo y pertenezco al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la licenciatura de Ingeniería Biomédica y al posgrado en Ciencias de la Ingeniería en Maestría y Doctorado. El contenido de la presentación, vamos a ver 5 temas a grandes rasgos, que son el cáncer, vamos a poner una perspectiva general de lo que es el cáncer, las biomatemáticas, el modelo matemático de LLA e inmunoterapia, es un modelo que se generó en mi grupo de investigación, el análisis e in silico, es decir, las simulaciones numéricas que se hacen con respecto a este modelo y un ensayo clínico que está reportado, y la discusión de resultados. Pues el cáncer, como tal, es un problema de salud mundial, ¿no? Se caracteriza por un crecimiento descontrolado de células que invaden tejidos y órganos. Puede afectar a cualquier persona sin importar su edad, género o raza. Y aquí del lado derecho lo que estamos viendo son fotografías por microscopio electrónico de barrido de cómo se observan células cancerosas, ¿no? En particular, uno de los cánceres más mortales que hay en el mundo, como por ejemplo el colorectal, el de mama, el de próstata, el páncreas y el de pulmón, ¿no? Estos dos en particular los vamos a ver ahorita en algunas de las estadísticas, ¿no? El de mama y el de pulmón. Las células cancerosas pueden surgir de casi cualquier parte del cuerpo, agrupando más de 200 tipos, ¿no? Entonces, en la actualidad se tienen registrados más de 200 tipos de cáncer. Y la Organización Mundial de la Salud posiciona al cáncer como una de las principales causas de muerte en el 2020, con casi 10 millones de casos registrados, ¿no? La definición a nivel celular sería que una célula cancerosa es aquella que, debido a varias mutaciones acumuladas en su ADN, ha perdido la capacidad de regular su tiempo de vida, ¿no? Y por esto se refiere a que las células cancerosas se denominan inmortales hasta cierto punto, porque mientras tengan ellas los nutrientes necesarios, no pasan por el proceso de apoptosis, ¿no? Que es la muerte celular programada o el suicidio celular. Esas células pierden esa capacidad, ¿no? Es por eso su acumulación y su eventual diseminación por el cuerpo, ¿no? La expansión clonal de células cancerosas aumenta la posibilidad de otras mutaciones, provocando una progresión tumoral más agresiva. Es decir, una vez que un tumor inicial comienza a diseminarse por el cuerpo, el cáncer ya se denomina metastásico, y eso es lo que se considera una progresión tumoral más agresiva. Los tumores secundarios, metastásicos, como les decía ahorita, son los responsables de la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer, ¿no? Es decir, invaden otros tejidos u órganos, imposibilitando su funcionamiento adecuado. Eso es lo que eventualmente pues mata a la persona. En cuanto a principales tratamientos que se observan en la literatura, tenemos la cirugía, la terapia de radiación y la quimioterapia, ¿no? Que son también los principales que hay aquí en México. Luego tenemos ya en otros países más desarrollados, sabemos lo que es la inmunoterapia, la terapia hormonal, trasplante de células madre, la terapia dirigida, medicina de precisión y pruebas de biomarcadores, ¿no? Este trabajo en particular
se va a centrar en lo que es el tratamiento, perdón, de lo que se denomina como inmunoterapia, ¿no? Que es esto que tenemos aquí, que no es otra cosa que utilizar las propias células del cuerpo humano, que ya se han activado por sí mismas para reconocer las células cancerosas y eliminarlas, expandirlas in vitro y volverlas a colocar dentro del cuerpo humano, ¿no? Los mecanismos de supervivencia, ¿no? ¿Por qué es tan compleja esta enfermedad, ¿no? Y por qué ha dado tanto problema a la comunidad médica. Pues lo primero es la división celular, ¿no? Entonces, de una célula se pueden hacer eventualmente millones de células y todas ellas con las mismas características o con nuevas mutaciones como las que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, algunas de estas células, ya que el tumor inicial ha crecido lo suficiente y no tiene los nutrientes necesarios, comienzan lo que se denomina el proceso de angiogénesis, ¿no? Este proceso lo que hace es crear vasos sanguíneos hacia el tumor con la idea de que les lleguen nuevos nutrientes, ¿no? El problema es que estos vasos sanguíneos funcionan como una carretera de doble vía, ¿no? Pues así como entran nutrientes, así pueden escaparse algunas de las células dentro del tumor y así es como comienza el proceso de metástasis, ¿no? Entonces, de un tumor inicial viajando por lo que es el sistema circulatorio, se pueden ir a localizar a otros tejidos u órganos del cuerpo humano y ahí comenzar nuevos tumores. Y eso es lo que da lugar a la metástasis, ¿no? Una vez que comienza este proceso y hay estos escapes de células, desde un tumor inicial se puede ir hacia otros órganos, entonces eso es lo que eventualmente enferma a la persona, ¿no? Algunos otros mecanismos de supervivencia que se han ido identificando son los de supresión o evasión inmune. Por ejemplo, está la producción de mediadores de supresión inmune, como es la proteína TGF-beta y la interleucina 10, ¿no? También tenemos que algunas de las células cancerosas pueden activar a células regulatorias del sistema inmune, ¿no? Es decir, el sistema inmune por sí mismo se regula con un tipo de células que se llaman TCD4, me parece. Entonces, las células cancerosas han aprendido a activar estas células con el propósito de que quiten la respuesta inmune que las está atacando, ¿no? Otro mecanismo que se ha visto es que las células cancerosas, al interactuar con células efectoras, lo que hacen es producir el proceso de apoptosis. Entonces, esto hace que una célula efectora sana, que está activada para luchar contra el cáncer, reciba la señal que le dice, ya no tienes nada que hacer más, es momento de que tú te recicles dentro del cuerpo humano y inicies el proceso de apoptosis, ¿no? Entonces, las células cancerosas se han identificado que producen este efecto, ¿no? Las células efectoras. Lo otro es que las células cancerosas, el problema con las células cancerosas es que comienzan como células propias, pero en algún momento se empiezan a diferenciar de tal forma que el sistema inmune ya no reconoce una célula dañada cancerosa de una célula sana normal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a hacer esta presentación de antígenos en su membrana celular y el sistema inmune ya no las puede reconocer como malas. Entonces, las observa y las deja. Y las células pues comienzan con toda esta parte de la división celular, ¿no? Todos esos mecanismos de supervivencia que hace es para esto, ¿no? Para llegar a la división celular y eventualmente pues diseminarse por todo el cuerpo. Otro mecanismo que se ha observado recientemente es el canibalismo celular, ¿no? Cuando no se obtienen los recursos necesarios, como el oxígeno, por parte de vías del sistema circulatorio, se ha observado que las células llegan al canibalismo celular con el objetivo de obtener estos recursos de otras células, ¿no? Entonces, estos son algunos de los mecanismos que han hecho tan compleja el control de esta enfermedad. En cuanto a estadísticas, vamos a ver cómo estaba en el 2018 y cómo está ahora en el 2020, ¿no? En el 2018, en cuanto a incidencia, teníamos un total de 18 millones de casos, ¿no? Donde ya por sexos tenemos que el cáncer de mama era el principal en mujeres y el cáncer de pulmón era el principal en hombres, ¿no? Igual, en ambos sexos teníamos pulmón y el de mama como los principales tipos de cáncer. En cuanto al 2020, aumentó a primer lugar el cáncer de mama, de ahí el cáncer de pulmón, recordando que el cáncer de mama pues afecta principalmente a las mujeres, pero también afecta a unos cuantos hombres, pero no lo suficiente como para verse aquí en la gráfica, ¿no? Y el cáncer de pulmón sigue siendo el primer tipo de cáncer que se presenta en hombres, ¿no? En cuanto a mortalidad, en el 2018 se habían registrado 9.5 millones de muertes, siendo el cáncer de pulmón el más letal en ambos sexos.
Y si ya separamos en hombres y mujeres, tenemos que para hombres es también el de pulmón y para mujeres el de mama, ¿no? Entonces, eso es en el 2018. Para el 2020 aumentamos a 9.9 millones de muertes. Regresa el pulmón a primer lugar. En mujeres se mantiene el de mama, en hombres se mantiene el de pulmón, pero estos dos siguen siendo los principales tipos de cáncer que más matan personas en el mundo, ¿no? Aquí en México en particular, en 2019 el INEGI posicionó al cáncer como la tercera causa de muerte con 88,000 defunciones, ¿no? En el 2020 pasó a la cuarta posición con 60,000 y esto pues es debido al COVID-19, ¿no? Entonces muchas de las muertes que antes se registraban, por ejemplo, para enfermedades del corazón, para la diabetes, para el cáncer, se fueron acumulando dentro del COVID porque al final, por la estadística, se le daban al COVID la muerte, ¿no? Cuando pues estos eran consideradas o se empezaron a considerar como comorbilidades, ¿no? Donde el COVID pues al final fue la causa principal de la muerte, porque si no hubiese habido el COVID, no se hubiera presentado la muerte de esas personas con diabetes o con cáncer, por ejemplo, ¿no? Al menos en ese periodo de tiempo en el que estamos ahorita. La leucemia es la principal causa de muerte por cáncer en la población mexicana menor de 30 años, ¿no? En los jóvenes, la leucemia es el principal tipo de cáncer, ¿no? En la población mayor a 30 años, el cáncer de mama en mujeres se mantiene aquí como lo es a nivel mundial. El cáncer de mama es la principal causa de muerte en las mujeres en México. Y los cánceres de colon, recto y ano y de próstata en hombres son la principal causa de muerte por esta enfermedad. Pues aquí ya no se tiene lo que es el cáncer de pulmón, ¿no? Al menos aquí a los mexicanos nosotros tenemos problemas con el cáncer de próstata y el cáncer colorectal, ¿no? Vamos a pasar a lo que es la definición de las biomatemáticas, ¿no? Las biomatemáticas se definen como la aplicación en conjunto de la biología y las matemáticas para describir cualquier tipo de proceso biológico o fisiológico mediante el modelizado matemático y la experimentación in silico, ¿no? Los modelos matemáticos que describen procesos biológicos se pueden formular mediante un conjunto de ecuaciones lineales y no lineales, generalmente E2 de primer orden, ¿no? Estas ecuaciones pueden analizarse para comprender su dinámica y controlar su evolución en el tiempo. A medida que el rendimiento computacional continúa creciendo a costos más asequibles, la experimentación in silico comienza a desempeñar un papel más importante en la comprensión de la biología del cáncer. El aumento de la potencia computacional permite formular y ejecutar modelos matemáticos más complejos. En la parte del paradigma, lo que se está manejando actualmente es lo que es el Medical Digital Twin, que potencialmente podrían explorar distintos escenarios de progresión tumoral, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Una diapositiva más adelante vamos a entrar un poquito más en la definición de lo que es esto, ¿no? Aquí pues tenemos ya la figura completa, ¿no? Perdón, faltamos los tratamientos. Los modelos matemáticos pueden describir los mecanismos de supervivencia en constante evolución de las células cancerosas, la respuesta del sistema inmunológico y la aplicación de terapias contra el cáncer como la quimioterapia, la inmunoterapia y las vacunas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos el escenario que se puede considerar como escenario de la vida real. Esa es una fotografía también tomada con un microscopio electrónico de barrido. De aquí viene el modelo conceptual, que sería esto, ¿no? Ya nosotros como ingenieros, ¿cómo podemos nosotros modelizar esta parte? Pues serían dos conjuntos de poblaciones, ¿no? Una población principal y un subconjunto de poblaciones, que en este caso serían las del sistema inmunológico, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Estos son linfocitos T efectores. Tenemos aquí una masa de células cancerosas. Y entonces, esto nosotros ya lo podemos separar en dos poblaciones, ¿no? Por eso viene aquí la parte del modelizado. Y en particular, nosotros lo vemos como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, cuya expresión general la podríamos nosotros expresar de esta forma, ¿no? X1 punto hasta Xn punto, donde cada una de estas van a ser las poblaciones, y donde X1 la podemos tomar como la ecuación de las células cancerosas, ¿no? Ya que tenemos el modelo matemático, nos tenemos que pasar nosotros a lo que se denomina el modelo computacional. ¿Por qué? Porque el modelo matemático lo que nos permite es hacer un análisis de lo que puede hacer la dinámica local y global de ese sistema. Pero el modelo computacional nos permite observar qué es lo que sucede de acuerdo al sistema o al modelo que nosotros hayamos formulado. Entonces, un procedimiento que se utiliza para pasar del modelo matemático al modelo computacional, pues es el método de Euler, ¿no? Que es uno de los más fáciles de implementar y que en su momento, cuando recién se diseñó este método, pues el problema era la potencia computacional, ¿no? Para hacer miles de iteraciones. Ahorita ya podemos hacer sin problema 1 por 10 a la 9, ¿no? 1 por 10 a la 9 cálculos por unidad de tiempo, ¿no? Para observar qué pasa en este tipo de modelos, ¿no?
dependiendo de la computadora con la que se tenga, va a ser la cantidad de puntos que nosotros podamos estimar, recordando que pues el método de Euler no es otra cosa que una aproximación de las soluciones de las que sería el modelo matemático real, ¿no? Entonces, pues pasamos de esta parte a convertirlo en una serie de tiempo, ¿no? Donde estas son soluciones, denominamos como soluciones de cómo va cambiando con respecto al tiempo la cantidad de células tanto cancerosas como el sistema inmunológico, ¿no? Conforme van interactuando entre ellas. ¿Cómo se formulan estos modelos matemáticos? A través del tiempo se han desarrollado diferentes leyes de crecimiento. Por ejemplo, la primera que se utilizó para modelizar la dinámica del crecimiento tumoral es el crecimiento exponencial, que sería una ecuación diferencial ordinaria de esta forma, ¿no? El decrecimiento exponencial se comenzó a utilizar para modelizar la muerte de células, ¿no? Puede ser tanto la muerte de células cancerosas, un tipo de cáncer en el que las células no se considera que siempre están, que nunca se mueren, serían las células de leucemia, ¿no? Los tumores no sólidos. Igual las células del sistema inmune, pues tienen una muerte natural, ¿no? Entonces, esta ley sería para el crecimiento y esta sería para la muerte, ¿no? De una población muy particular. Luego tenemos el crecimiento exponencial modificado y esta se utiliza usualmente para definir la administración de tratamientos, ¿no? Un ejemplo sería la administración externa de quimioterapia. El crecimiento logístico. Les comenté que en un inicio se utilizó la ley de crecimiento exponencial, pero el problema con la ley de crecimiento exponencial es que esta ley pues, crece hacia el infinito, ¿no? Las soluciones crecen hacia el infinito, lo cual en su forma biológica pues no tiene sentido. Y entonces se pasó de esta ley a esta de acá, ¿no? Que prácticamente pues el término es el mismo. Pero esto de aquí lo que nos permite hacer es un punto, una asíntota, un límite máximo para esa población, que sería, dependiendo del modelo, puede ser el punto en el que comienza la metástasis, puede ser el punto en que el tumor crece a su máxima expresión, causando la muerte del paciente. Y esos umbrales pues, va a depender del modelizado que se esté realizando, ¿no? Y ese valor, pues realmente lo que nos lo da la capacidad de carga tumoral, nos lo da este parámetro de beta, ¿no? Usualmente se utiliza un valor en el cual las células ya no pueden contenerse en el mismo sitio y comienzan a diseminarse, ¿no? Luego tenemos el crecimiento de Gompers. Estas dos son análogas a la ley de crecimiento logístico y se comenzaron a utilizar para modelizar el crecimiento de tumores no sólidos como las leucemias. El problema es que analizar matemáticamente estas dos ecuaciones es un poquito más complejo por la parte del logaritmo natural y al final, pues la forma de las soluciones realmente no varía tanto, ¿no? Entonces, algunos autores todavía las consideran bastante adecuadas. Yo en lo particular a mí no me gustan. Yo me quedo con la ley del crecimiento logístico, ¿no? Luego tenemos la ley de acción de masas y esta lo que nos permite modelizar la interacción entre dos poblaciones en un sitio. Entonces, la ley de acción de masas nos dice que si hay dos poblaciones en un espacio, eventualmente se van a topar. Y va a pasar algo con ellas, ¿no? Cuando ellas dos se encuentren, que serían esos coeficientes que vemos aquí de alfa X o de alfa Y, ¿no? Que dependiendo del modelo puede ocasionar o el crecimiento de la población o el decrecimiento de la población por interactuar con otro. Y tenemos también la cinemática de Michaelis-Menten. Este es un término de saturación que se utiliza usualmente cuando el espacio donde están interactuando las células es muy reducido, ¿no? Como los nódulos linfáticos. Entonces, cuando se tiene este tipo de suposiciones biológicas para el modelo matemático, ya se puede hacer una combinación de todas estas leyes de crecimiento para formular el modelo, ¿no? No necesariamente son estas las únicas, pero son las básicas que nosotros podemos observar en algún modelo matemático del cáncer. Les voy a presentar el modelo que se generó en mi grupo de investigación con base en otros que existen en la literatura. Es un modelo de ALL con terapia de células CAR-T, ¿no? Entonces, la leucemia es un tipo de tumor no sólido. Y no sólido no se refiere a que sea líquido, ¿no? Se refiere a que no está en una masa aglomerada, ¿no? Sino que está en una solución líquida, que en este caso pues sería la sangre. Resultado de la expansión clonal de células hematopoyéticas anormales. Comienza en las células productoras de sangre, que afectan tanto a la sangre periférica como a la médula ósea. Las estadísticas del 2020 de la Organización Mundial de la Salud indican que se registraron alrededor de 474,000 nuevos casos de leucemia y 311,000 muertes, ¿no? Incluidos ambos sexos en todos los grupos de edades. Se clasifican según el tipo de célula, pueden ser mielógena o linfocítica, y por cronicidad, que podría ser aguda o crónica. Sin importar el tipo, la vida de las células leucémicas es más larga que la de las células anormales. Entonces, como les había comentado hace un momento, las células de leucemia usualmente sí se les considera una tasa de muerte
aunque sea muy pequeña, ¿no? Este trabajo en particular, el modelo matemático, se trata de lo que es la leucemia linfocítica aguda o la ALL, como lo mencioné hace un momento, y este es un tipo de cáncer no epitelial que ocurre principalmente en niños y jóvenes. También se conoce como leucemia linfoblástica aguda. Se define como una transformación maligna y proliferación de células progenitoras linfoides en la médula ósea y en la sangre. La palabra aguda implica que la enfermedad progresa rápidamente y crea células sanguíneas inmaduras que no funcionan apropiadamente y por lo tanto no tienen la capacidad de combatir a los patógenos tan bien como lo haría un glóbulo blanco normal. Los principales tratamientos contra esta enfermedad se tienen la quimioterapia, la terapia dirigida, la inmunoterapia, la cirugía, la radiación y el trasplante de células madre, ¿no? Aquí en México usualmente lo que se utiliza son terapia de radiación y quimioterapia, ¿no? Y de esos recuerdos nosotros vamos a explorar esta enfermedad desde lo que sería el tratamiento de inmunoterapia. Entonces, aquí llegamos nosotros, ¿no? Aquí llegamos nosotros con este análisis en 14, que es un artículo que se publicó dentro del grupo de investigación que pueden descargar desde aquí. Y se propone un modelo matemático formulado mediante dos EDOs de primer orden para explorar in silico la eficacia de la inmunoterapia de células CAR-T, ¿no? Para el tratamiento de la ALL. Y aquí in silico, pues se refiere a que todo lo hicimos desde el ámbito de una computadora, ¿no? Tenemos un modelo matemático, convertimos a su modelo computacional y exploramos distintos escenarios, ¿no? Con base en la literatura. O al menos eso es lo que pretendemos hacer. El sistema se valida con resultados reportados en un estudio clínico de escalada de dosis en fase 1 para 21 pacientes jóvenes afectados por esta enfermedad. Entonces se tomó como base los resultados reportados en un estudio clínico de leucemia linfocítica aguda utilizando terapia por células CAR-T del 2015, ¿no? Este estudio está publicado en el Journal de Lancet, que es uno de los principales en cuanto a lo que es el cáncer, ¿no? O la ciencia médica. Entonces el modelo se compone por estas dos ecuaciones, donde C sería las células CAR-T o las células del sistema inmune, y L sería las células de leucemia, ¿no? Este parámetro que vemos aquí, más phi-C, representaría la administración de la inmunoterapia. Las células CAR-T es una forma de inmunoterapia. Y las unidades del modelo, que es importante describir, las unidades en las cuales se va a evolucionar nuestro modelo, en este caso serán células por día, ¿no? ¿Cuántas células de cada una de estas poblaciones hay en un instante determinado de tiempo, ¿no? Para eso son las soluciones. Y algunas consideraciones matemáticas, pues dado que estamos hablando de poblaciones, no podemos decir nosotros que tenemos menos 10 células o menos una célula, ¿no? Entonces, este tipo de modelos usualmente se considera nada más en lo que es la parte no negativa, es decir, o hay 0 células o hay n células, ¿no? Pero nunca valores negativos. Y eso es lo que nos dice este valor que tenemos aquí abajo, ¿no? Van a ser mayores o iguales a 0. El modelizado usualmente se hace bajo restricciones en los parámetros del sistema, ¿no? Y aquí una restricción que tiene este modelo es que alfa debe de ser mayor a rho c, y esto es para evitar algunas divergencias que podría haber en las soluciones, ¿no? Además de que estas restricciones es algo que se observa usualmente en la literatura, ¿no? Porque de lo contrario, pues una persona se llenaría de tumores, ¿no? Entonces es algo que ya viene, es una suposición biológica. Esta parte de aquí, de que un parámetro va a ser mayor que otro, que sería y ¿no? Las principales características del sistema, por las suposiciones biológicas con las que esto se formuló, es que la interacción y eliminación entre las células se modeliza mediante la ley de acción de masas debido a sus interacciones en el sistema circulatorio. La evolución del tumor no sólido de leucemia se modeliza mediante la ley de crecimiento logístico. La mitosis de células CAR-T se estimula por los encuentros del antígeno Diana en las células cancerosas de la ALL y las propias células CAR-T. El fratricidio de células CAR-T se representa mediante el término cuadrático negativo y su muerte natural por la ley de decrecimiento exponencial. Los parámetros que más influyen en el control de crecimiento tumoral son la tasa de crecimiento ρL de células cancerosas y su tasa de eliminación alfa por las células CAR-T. Se considera, de acuerdo a la misma literatura, una remisión parcial de la enfermedad cuando se alcanza un nivel menor al umbral de detectabilidad dado por 10 a la 4 células cancerosas, ¿no? Es decir, aquí es importante tener en cuenta que nuestra tecnología médica actual no nos permite detectar cuándo el cáncer se eliminó por completo, ¿no? Porque eso implicaría que nosotros podemos ver desde una masa tumoral inicial hasta una célula, hasta que esta célula se muere, ¿no? Y actualmente la tecnología que tenemos no nos permite hacer eso. Entonces, por eso normalmente cuando se da un diagnóstico
satisfactorio de cáncer, se dice que entró en remisión porque ya no lo podemos detectar, ¿no? No porque ya hayamos podido asegurar que el cáncer se eliminó, ¿no? Esto de eliminar solamente se maneja desde lo que es la perspectiva de un modelizado matemático, ¿no? Porque nosotros podemos observar los valores de las soluciones, ¿no? Pero pasar esto a la parte real ya sería bastante complejo, ¿no? Porque no tenemos la tecnología que nos permita ver esta sección. Estos son los parámetros del sistema. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros y el tratamiento, ¿no? Cada una con sus unidades, porque cada uno de los términos se debe poder sumar, ¿no? Es por eso que aquí vemos diferentes unidades para cada uno de los parámetros. Alfa y ROL son uno de los parámetros principales para lo que es el control de la enfermedad. Y vamos a pasarnos a lo que es la parte del análisis in silico, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí es lo que se denomina como conjuntos compactos invariantes. Entonces, aquí vemos nosotros una convergencia hacia un punto de equilibrio, vemos un ciclo límite, una órbita periódica y un atractor caótico, ¿no? Que son representativos de este tipo de conjuntos. Primero lo que vamos a hacer es un umbral de eliminación de una población celular, ¿no? ¿Por qué? Porque las soluciones en un sistema dinámico, en especial de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues puede ir desde 0 hasta el infinito, ¿no? En los números reales, porque es un sistema continuo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la siguiente suposición para podernos apegar a lo que es un poquito más a la realidad, ¿no? Escenarios de la vida real. Y entonces imponemos lo siguiente. Dice, para cualquier solución que describa el crecimiento de una población celular que descienda por debajo del valor de umbral de una célula, es posible asumir la erradicación total de la población cuantitativa de dichas células. Es decir, o tengo células o no tengo células, ¿no? Y eso de manera matemática se escribe de la siguiente forma. Cualquier solución C de t o L de t va a ser igual a 0, siempre y cuando la solución valga menor que 1, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros ya podemos hacer nosotros en la parte del modelo computacional nuestras restricciones, ¿no? Aquí sería un ciclo if, por ejemplo. Si la solución es menor a 1, entonces la solución va a ser igual a 0, ¿no? Eso es lo que implicaría desde la perspectiva del modelizado matemático que la solución o la población se eliminó por completo, ¿no? Entonces, dentro del análisis, aquí no me voy a detener mucho porque pues es esta parte lo aprendimos nosotros en posgrado, ¿no? Pero tenemos algunos métodos que nos permitan a nosotros revisar lo que es la dinámica local y global de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y un método que en particular a mí me tocó estudiar con una de las personas que lo diseñó, es un doctor ruso que se llama Konstantin Starkov, viene dada por esto de aquí, ¿no? Y este método lo que permite es analizar la dinámica global de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues establecer un sistema no lineal de la forma x punto igual a f de x, es decir, esta es la forma más general de escribir un modelo matemático de E2 de primer orden, ¿no? Se propone una función localizadora, se calcula su derivada del i, donde la derivada del i no es otra cosa más que la derivada implícita con respecto a cada una de las variables. Se hacen unos procedimientos algebraicos para determinar lo que se denomina el conjunto SDH y se formulan límites. Esta es la parte importante, ¿no? Así como vimos ahorita la solución en el tiempo, este método lo que nos permite hacer es proponer o determinar límites para esa solución, ¿no? Límites inferiores y límites superiores de los cuales se va a localizar la solución de nuestro sistema. Con base en este método se propone el siguiente teorema, dice que cada conjunto compacto invariante gamma de un sistema no lineal invariante en el tiempo de la forma x punto igual a f de x está contenido en el dominio de localización K de h, ¿no? Es decir, una solución va a tener un límite inferior y un límite superior, ¿no? A grandes rasgos, matemáticamente, lo que se tiene es esto, ¿no? Y les repito, en la parte matemática, pues aquí no nos vamos a detener, pero sí es necesario que ustedes observen lo que hay detrás de lo que es imponer una condición de eliminación en un modelo matemático, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, pues, es proponer la función localizadora, se calcula su derivada del i, en este caso sería la derivada implícita con respecto al tiempo, se hace el procedimiento algebraico dentro del conjunto SDH, que es parte del método, y eventualmente se llega a un límite inferior para esta función localizadora particular. Y esto lo vamos a hacer de manera iterativa hasta que podamos localizar límites superiores e inferiores para todas las variables del sistema, ¿no? Para este caso en particular necesitamos aplicar nosotros 3 funciones localizadoras. Luego tenemos la función h2 igual a c más l, que nos permite a nosotros identificar el límite superior para la población C de T, ¿no? Que en este caso son las células del sistema inmunológico, las células CAR-T.
Entonces, en estas dos funciones ya tenemos el límite inferior y el límite superior. Entonces, vamos ahora sobre las células de leucemia. Y vamos entonces con la tercera función localizadora. En este caso es H3 igual a L, ¿no? Realizando el mismo procedimiento, se calcula la derivada, se hace el procedimiento algebraico y logramos nosotros establecer un límite superior para la población de células de leucemia, ¿no? Y aquí es importante determinar o destacar que este límite va a depender de lo que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento de inmunoterapia. Y entonces, al tener aquí una resta, aquí nosotros podemos comenzar a ver que si nosotros aumentamos en cierta medida el tratamiento, el límite superior va a disminuir, es decir, la población máxima que podría alcanzar este tipo de células va a ser cada vez más y más pequeña, ¿no? Este análisis a nosotros lo que nos permite es establecer lo que se denomina como dominio de localización. Y ese dominio de localización es una región en el espacio de estados en donde se localizan todas nuestras soluciones, ¿no? Que en este caso serían estos límites que vemos por aquí, ¿no? Pero en dos dimensiones. Tendríamos un límite superior, un límite inferior, un límite superior, un límite inferior, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos con un sistema de dos ecuaciones fue encontrar un cuadro en el primer cuadrante en donde se localizan todas las soluciones del sistema, ¿no? Y eso es lo que matemáticamente nosotros establecemos en este resultado, ¿no? Es la formalidad que nos permite a nosotros el método. De ahí viene el análisis de la condición de no existencia, ¿no? Para poder hablar de estabilidad asintótica, nosotros necesitamos establecer qué no hay y qué no hay dentro de ese dominio, ¿no? Entonces, haciendo este análisis, nosotros lo que podemos asegurar es que si el tratamiento tiene cierta concentración o si hay cierta dosis, de acuerdo al modelo matemático, ya no va a poder existir, ya no van a poder existir células cancerosas, ¿no? ¿Por qué? Por esta resta que vemos aquí, ¿no? Nosotros lo que buscamos es el valor para el tratamiento en el cual esta resta se hace cero, ¿no? Al menos desde lo que es la perspectiva del modelo matemático. Bueno, sustituyendo lo que vale la C ínfima, llegamos a esta expresión y resolviendo para phi de C, llegamos a esta otra de acá, ¿no? Y entonces aquí vemos la interacción de algunos de los parámetros del sistema, que en este caso es la rho L, la alfa y la tau C, que fue lo que en un inicio nosotros establecimos como que iban a ser los parámetros de interés de este sistema con base en este análisis que ya se había hecho. Entonces, ya determinamos límites inferiores y superiores, ya determinamos una condición que nos dice que van o no van a existir células cancerosas. Y ahora lo que nosotros debemos hacer es asegurar que toda la dinámica de nuestro sistema se va a ir hacia un punto muy particular. En este caso es el punto de equilibrio libre de tumor, ¿no? Para eso existe un método que se llama método directo de Lyapunov. Y este método lo que nos permite a nosotros es asegurar estabilidad asintótica hacia un conjunto compacto invariante, ¿no? En este caso, nuestro conjunto compacto invariante de interés sería ese punto de equilibrio libre de tumor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues proponer lo que es una función candidata de Lyapunov. La función candidata de Lyapunov debe de cumplir con ciertas condiciones, debe de ser definida positiva, que es esto que vemos aquí, es decir, que es 0 en 0 y positiva para cualquier otro valor, ¿no? Y además debe ser radialmente desacotada, ¿no? Es decir, cuando uno de los términos en la ecuación tiende a infinito, toda la ecuación va a tender a infinito. Y la derivada, debemos de poder establecer condiciones para que la derivada sea definida negativa. Y pues este es el problema, ¿no? Entonces el problema para lo que es todo este método directo de Lyapunov, proponer estas condiciones, ¿no? Porque nosotros podemos proponer 1000 funciones candidatas de Lyapunov que cumplan con esto, pero encontrar las condiciones necesarias para que la función sea definida negativa, pues eso es motivo de muchas tesis de posgrado para diferentes tipos de sistemas, ¿no? Desafortunadamente, como nosotros ya aplicamos lo que es el método de localización, eso nos simplifica a nosotros el problema exponencialmente y nos pasamos a lo que es una función muy simple, ¿no? Una función candidata de Lyapunov donde va a ser igual a L y de ahí hacemos un análisis muy similar a lo que habíamos hecho con el método de localización y llegamos a lo que es una condición suficiente para la estabilidad asintótica del conjunto compacto invariante más grande. En este caso, el conjunto compacto invariante más grande se traduce a lo que es el punto de equilibrio libre de tumor y la condición es expresada en función de los parámetros del sistema para el tratamiento de la inmunoterapia por células CAR-T, ¿no? Entonces, si la concentración de la terapia con células CAR-T, que es la phi de C, cumple con la condición 4, es decir, si es mayor a esta expresión que vemos acá abajo, entonces el tratamiento elimina la población de células ALL
para cualquier tamaño inicial de tumor, ¿no? Es decir, matemáticamente esto implica que el límite cuando t tiene infinito de la solución L de t va a ser igual a 0 para cualquier condición inicial mayor a 0, siempre y cuando el tratamiento de inmunoterapia por células CAR-T sea mayor a esta dosis, ¿no? Adicionalmente, el punto de equilibrio libre de tumor es global asintóticamente estable, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya no va a haber otro tipo de conjuntos compactos invariantes fuera de este valor, ¿no? Que en este caso sería el 0, que es mi punto de interés para las células cancerosas. Entonces, vamos a dejar las matemáticas de lado, pues esto es lo que nos lleva a nosotros 1 o 2 años entender, ¿no? La parte de lo que es el análisis matemático por este tipo de métodos, para este tipo de sistemas. Y vamos a ver desde la parte de ingeniería, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos atacar este problema? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es crear un escenario con base en la información que viene en el artículo que les acabo de mencionar, que se utilizó en el ensayo clínico, ¿no? Entonces, nosotros investigamos cuál es la edad promedio para que una persona se enferme, ¿no? De este tipo de leucemia. Y llegamos, o la literatura nos dice que son 17 años, son personas jóvenes. Y el peso promedio de una persona de 17 años es 60 kilogramos, ¿no? Esto es importante porque de acuerdo al ensayo clínico, la cantidad de tratamiento se establece con base en el peso de la persona, ¿no? Pues con base en esto, nosotros establecemos los valores de los parámetros de nuestro sistema para representar de alguna forma a este paciente, ¿no? Utilizamos distintas condiciones iniciales, es decir, distintos valores de tamaño tumoral inicial, que en este caso, de acuerdo al mismo ensayo clínico, se reportaron desde 10 a la 7 hasta 10 a la 9 células de leucemia como valor inicial cuando comienza el tratamiento por células CAR-T. Y aquí es donde viene lo que es el paradigma, ¿no? El paradigma del Medical Digital Twin o gemelo digital médico, si hacemos una traducción literal. Y lo que nos dice la literatura, o lo que nos dicen los biomatemáticos, ¿no? Sobre todo los biomatemáticos gringos, que son los que han establecido este paradigma, ¿no? Es que es una réplica desarrollada mediante software y un compartimiento de interés en un paciente. Estos integran la fisiología e inmunología humana con datos clínicos en tiempo real para ejecutar simulaciones numéricas que permitan predecir la evolución de una enfermedad y la respuesta inmune. Y aquí abajito viene un artículo de un doctor que expuso en un simposio internacional hace como unas 2 o 3 semanas. Nos presentó todo esto, ¿no? De lo que era el gemelo digital médico. Y aquí pues nos puso esta imagen que a mí me gustó mucho, ¿no? Esto es de este señor, de este doctor. Y aquí empieza, ¿no? Empieza esto que acabo yo de describir. Está con una imagen, ¿no? Tenemos a la persona. De esa persona se toma un compartimento muy particular, se obtienen los datos clínicos de esa persona para ese compartimento particular, se realiza el modelo matemático y se lleva al gemelo digital médico, ¿no? Y en este caso sería un modelo computacional que podemos ejecutar a una computadora. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos aquí las características de un paciente hipotético, tenemos aquí los datos clínicos de acuerdo a lo que nos dice el artículo, que serían estos valores de los parámetros. Construimos el modelo matemático, que en este caso sería el compartimiento muy particular de lo que sería la interacción entre células cancerosas y células CAR-T, y construimos el modelo computacional, ¿no? Que esto pues no es otra cosa más que el ciclo for al aplicar el método de Euler, ¿no? Pues, pero esto es lo que nos permite a nosotros observar soluciones con respecto a este modelo matemático, ¿no? Lo que hicimos matemáticamente antes fue analizar este modelo, ¿no? A mano, prácticamente. Y el modelo computacional nos permite ya predecir y observar qué sucede con respecto a ciertas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, de aquí comenzamos nosotros con lo que es la estrategia de control. Y nosotros utilizamos como estrategia de control aplicaciones periódicas durante un periodo de tiempo finito de la terapia con células CAR-T. Disminuirán la concentración de las células de leucemia por debajo de un umbral crítico, es decir, una célula cancerosa, y se podrá asegurar la erradicación total de la ALL. Esto desde el marco del modelo matemático que nosotros diseñamos, ¿no? Recordando que se considera remisión parcial cuando la población disminuye debajo del umbral de detectabilidad de 10 a la 4 células cancerosas. Pues nosotros ya tenemos todo nuestro escenario, ¿no? Tenemos 2 poblaciones celulares, células de leucemia, células CAR-T. Hicimos ya la conceptualización, que fue esta parte. Construimos el modelo matemático de 2 EDOs de primer orden. Hicimos el modelo computacional y empezamos a observar soluciones, que es lo que les voy a mostrar ahorita, ¿no? Ahora, aquí el problema es identificar cuál es el valor mínimo de esta delta T
que debemos tener nosotros para obtener las mismas soluciones sin estresar a nuestra computadora, ¿no? Entonces, después de hacer varias corridas, nosotros determinamos que el valor de 1 por 10 a la menos 5, es decir, 100,000 puntos por unidad de tiempo, ya no hay cambios si hacemos la delta T más pequeña en el método de Euler, ¿no? Ya no hay cambios en el intervalo de tiempo que nosotros necesitamos hacer las simulaciones, ¿no? Es decir, no necesitamos irnos a 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 7 o menos 9, ¿no? Porque los resultados en las soluciones ya no tienen ninguna variación significativa. Y entonces, ese modelo matemático con esas consideraciones se convierte en este diagrama de bloques, ¿no? Que si ustedes como ingenieros electrónicos han utilizado MATLAB y Simulink, pues deben de reconocer bien rápido lo que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Tenemos aquí el lienzo principal en un programa de Simulink con los compartimentos particulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el modelo matemático formulado mediante diagramas de bloques. Tenemos aquí los protocolos de tratamiento, ¿no? Este de aquí es el protocolo que se utilizó en el artículo de Lancet, que es el ensayo clínico. Y este de acá son los protocolos que nosotros formulamos con base en nuestra condición de estabilidad asintótica o de eliminación del tumor y empezamos a comparar, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a lo que está reportado en la literatura y con estos acercamientos que nosotros podemos explorar desde la parte de simulación numérica, ¿no? Entonces, el ensayo clínico para una persona de 60 kilogramos, lo que propone es 2 dosis, ¿no? Una dosis inicial de 6 por 10 a las 7 células CAR-T y una segunda dosis de 1.8, es decir, 3 veces la primera dosis. Nosotros exploramos 3 escenarios. 2 dosis de 1.114 por 10 a las 8 células. 4 dosis de 2.115 por 10 a las 7 células. Y dosis diarias, ¿no? De 2.227 por 10 a las 6 células. Y ahorita vamos a ver, vamos a sumar para ver las diferencias en cuanto al total de tratamiento, ¿no? Que esto es algo importante, porque los costos en Estados Unidos, pues se dan prácticamente desde la cantidad de células que se van a administrar al paciente, ¿no? Entonces, reducir la cantidad de células con los mismos resultados sería el costo-beneficio que nosotros podríamos hacer desde este tipo de análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo se traducen esos protocolos de tratamiento que les acabo de mostrar? Es decir, estos 4, nosotros si lo vemos en una simulación numérica, miraríamos esto, ¿no? Teníamos aquí el 6 por 10 a la 7 y 1.8 por 10 a la 8 en 2 aplicaciones. Aquí en particular, en el ensayo clínico se ponen en el día 0 y 7 días después, ¿no? Que serían estas 2 aplicaciones. Nosotros propusimos primero 2 iguales, pero cada 2 semanas o cada 14 días. Una cada semana durante 4 semanas y aplicaciones diarias, ¿no? Este es el escenario más irreal, solamente lo quisimos explorar desde la parte numérica para ver qué sucedía, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo los resultados. Ya, las simulaciones numéricas o las soluciones lo que nos dan son esto para distintas condiciones iniciales, ¿no? Les comenté que iba a ser 1 por 10 a la 7, 1 por 10 a la 8 y 1 por 10 a la 9, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tratamos de igualar con respecto al ensayo clínico, porque el ensayo clínico pues tiene datos, suficientes para la información que ellos quieren mostrar, ¿no? Es decir, tienen un valor inicial, tienen algunos valores estimados en algunas de las semanas, pero ellos nos dicen cuándo ya dejan de detectar células cancerosas, ¿no? Que fue lo que nosotros quisimos tratar de replicar con nuestro modelo matemático, ¿no? Aquí en vez de irnos al umbral de detectabilidad, nos fuimos al umbral crítico, ¿no? Es decir, cuando dentro del modelo podríamos asegurar que ya no hay células cancerosas, porque ellos muestran ahí intervalos, el periodo de prevalencia de las personas, ¿no? O sea, 5 años ya no volvieron a registrar células cancerosas, ¿no? Para esas personas el tratamiento, pues en teoría fue un éxito desde lo que es la parte de la oncología médica, ¿no? Entonces, con estos 3 escenarios nosotros obtuvimos estas 3 soluciones con respecto al tratamiento del ensayo clínico, ¿no? Entonces, nosotros decimos que para esa persona hipotética con esa masa particular, el modelo lo que nos dice que sucedió fue esto que vemos aquí, ¿no? En color rojo, cómo se fueron eliminando las células cancerosas. En nuestros escenarios hipotéticos, cuando tenemos uno cada 2 semanas, ya vemos este tipo de comportamientos, pero seguimos viendo cómo se va eliminando el cáncer, ¿no? Uno cada semana, ya vemos también este tipo de comportamiento. Y aquí lo que cabe destacar es que con cada aplicación se va disminuyendo
la carga tumoral inicial, ¿no? Y aquí donde nosotros identificamos que hay que tener cuidado es no hacer que esto suba, ¿no? No hacer como una función cóncava hacia arriba, porque no estaríamos optimizando la aplicación del tratamiento, ¿no? Aquí lo que estaría pasando es que aplicamos tan poquito o dejamos el periodo tan largo que las células cancerosas vuelven a subir, ¿no? Entonces lo que hay que tratar de identificar, que eso no lo hemos hecho todavía, sigue siendo un problema abierto, es exactamente este tipo de periodos que debemos nosotros administrar, ¿no? Esto lo hicimos nosotros mediante experimentación in silico, es decir, de forma heurística con las simulaciones numéricas, y esto fue lo que fuimos obteniendo nosotros, ¿no? Y de forma diaria, pues como nunca dejamos de aplicar el tratamiento, pues las células cancerosas tienen prácticamente siempre una pendiente negativa, ¿no? Si lo vemos aquí en la escala logarítmica. Pero repito, ese es un escenario irreal de la aplicación de este tipo de tratamientos, solamente lo exploramos desde la parte de la simulación numérica. Y los resultados en cuanto a tiempos de eliminación y total de células los vemos en la siguiente tabla. Con el ensayo clínico que se mostró en el artículo, se utilizaron 2.4 por 10 a la 8 células, ¿no? Como células totales de tratamiento. En los otros acercamientos, por ejemplo, cada 2 semanas nosotros encontramos 2.22, que es un poquito menos, pero no lo suficiente, ¿no? Como para comparar uno con el otro, ¿no? Sin embargo, cuando ya lo hicimos por semana, ya bajamos de 2.4 por 10 a la 8 a 8.4 por 10 a la 7, ¿no? Entonces aquí lo que podríamos nosotros concluir con respecto a esto es que en vez de tener periodos de tratamiento muy alejados o dosis muy pequeñas con intervalos muy cortos, lo ideal sería hacer varias dosis, ¿no? Con intervalos cortos de tiempo, que al final nos llevan a una menor cantidad de células aplicadas, ¿no? En cuanto a los tiempos de eliminación, pues tenemos aquí 9, 15, 22 días para cada una de las condiciones iniciales, 16, 19, 26 y 23, 27 y 25, ¿no? Eso fue lo que nos dieron a nosotros las simulaciones numéricas. Y aquí de forma diaria, pues aquí nos vemos prácticamente la mitad de lo último, ¿no? 4.8 por 10 a la 7. Pero repito, pues ese es el escenario que nosotros vemos más irreal dentro de las simulaciones numéricas, ¿no? Entonces, lo que vale la pena o lo que valdría la pena discutir, pues serían estas formas de aplicar el tratamiento, ¿no? Aquí son dos, una pequeña y una grande a la semana. Aquí son dos medianamente grandes cada 2 semanas y aquí son semanales, ¿no? Entonces, desde mi particular punto de vista, la simulación numérica lo que nos permite observar es que probablemente sea mejor un tratamiento de esta forma, ¿no? Que no deja que las células sigan creciendo y se disminuye una dosis total, ¿no? Que al final para el paciente económicamente sería menos dinero también. Y pues hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención y le regreso la palabra, doctor Octavio. Muchas gracias, doctor Paul. Bueno, chicos, pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Les pediría, por favor, que alcen la mano en su Meet para empezar a cederles la palabra si es que alguien tiene alguna pregunta. Entonces, con toda la confianza. Bueno, en lo que alguien se anima, ahí está, Noé. Adelante, Noé, David. Bueno, ¿qué otro tipo de células cancerígenas podríamos ver reflejadas en este modelo matemático como tal? En este en particular solamente están considerando células de leucemia. Sin embargo, pues se puede generar prácticamente un modelo matemático para cada tipo de cáncer, ¿no? Aquí lo que hay que destacar es que como se utiliza la ley de crecimiento logístico, en este caso sería esto de aquí, ¿no? Entonces, esta ley no está casada con ningún tipo de cáncer particular, ¿no? Aquí lo que tendríamos que identificar es cuánto debe de valer esta tasa de crecimiento, cuánto debe valer la capacidad de carga máxima para poder representar algún tipo de cáncer particular. Aquí por los valores de los parámetros que nosotros tenemos es para células de leucemia linfocítica aguda, ¿no? O crónica en su momento también se podrá utilizar. Pero hasta ahí para este modelo particular, ¿no? Y eso es desde el punto de vista que nosotros queremos irnos a lo que es esto, ¿no? El gemelo digital médico, que pues lo que nos pide es particularizar el problema, ¿no? A un compartimento muy particular en alguna persona en especial, ¿no?
Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en lo que alguien más se anima, yo tengo aquí algunas preguntas, doc. Adelante. ¿Cómo un ingeniero electrónico puede estudiar o enfocarse en estos temas? O sea, ¿hay alguna ventaja o desventaja en ser ingeniero electrónico? Porque quizá para Pues mira, algunos estudiantes parecería que no hay mucha relación, ¿no? pues yo soy electrónico, mira, yo soy ingeniero electrónico. Y pues la ventaja que yo veo es la parte de la programación y la parte matemática, ¿no? Yo creo, me atrevo yo a decir, porque lo he visto con algunas personas, inclusive tenemos nosotros como ingenieros una ventaja sobre los matemáticos por la parte de la programación, ¿no? Nuestra formación es más práctica en cuanto a la parte de matemáticas y programación. Nosotros queremos ver rápido una aplicación, ¿no? Entonces, creo que como ingenieros en particular y electrónicos tenemos una formación más completa, ¿no? Que otras carreras. Digo, pues yo soy electrónico, a lo mejor no se puede malinterpretar lo que yo diga, ¿no? Pero comparando con otras carreras en particular, nuestra formación es más integral, ¿no? Desde mi particular punto de vista, por la parte tanto matemática como de programación. Y, Además de que aprendemos la parte electrónica donde se pueden hacer analogías con sistemas fisiológicos, ¿no? claro. Que otras carreras pues no tendrían, ¿no? La parte esa electrónica, ¿no? Como nosotros la tenemos, al mismo nivel que nosotros al menos no lo tendrían, ¿no? Y en los estudiantes que tienes en maestría o doctorado, ¿ellos de dónde vienen normalmente? Tengo electrónicos, pues es que he visto diferencias entre electrónicos, entre matemáticos, entre químicos, entre biomédicos. Entonces, por eso hago el comentario, ¿no? De que a los electrónicos en particular, he visto cómo van evolucionando más en este tipo de temas, ¿no? Cómo van aterrizando más todo lo que han aprendido en la carrera en este tipo de temas, si lo vemos desde la matemática y la programación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como desventaja? Pues toda la parte médica, ¿no? Pues eso no lo aprendemos nosotros en la licenciatura. Claro. Pero bueno, pues eso no es más que leer, leer y leer, ¿no? Otro lo que ya también como ingenieros electrónicos debemos estar acostumbrados, ¿no? Claro, y que no vamos a ver un cuerpo, ¿no? Pero vamos a ver fórmulas que ya hemos Exactamente. visto antes. Así es, y esta parte, este paradigma, ¿no? Le digo, se le llama paradigma porque pues no todos van a aceptar, ¿no? No todos van a aceptar que esto es un gemelo digital médico, ¿no? De ahí viene la palabra paradigma. Ujú. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pues nosotros como electrónicos, pues es lo que nosotros vemos, ¿no? Un conjunto de unos y ceros, ¿no? Sería prácticamente lo que sería el gemelo digital, ¿no? Entonces, creo que nosotros en particular tenemos una ventaja sobre varias disciplinas, ¿no? Por toda esta parte. Ok, Doc, muchas gracias. Maestro Eric Torrecilla tiene una pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes. Días, Hola. todavía no sé. Doctor Paul, antes que nada, pues lo saludo y le agradezco la presentación, muy interesante. Creo que estos temas son importantes para los chicos de la carrera de Ingeniería Electrónica, porque, pues bueno, como usted menciona, ¿no? Normalmente estudiamos electrónica y pensamos que cuando vemos control o vamos a ver la materia de control, pensamos que todo lo vamos a enfocar hacia circuitos, ¿no? Eso fue algo que se me pasó ahorita, ¿no? Como no. electrónicos también somos ingenieros de control, ¿no? Y esas estrategias de control se pueden aplicar también a ese tipo de sistemas. Así es. Y decía, ¿no? Pues es interesante porque, pues bueno, como ingeniero electrónico normalmente no nos casamos a solamente aplicar leyes de control a dispositivos electrónicos, eléctricos, ¿no? Se puede extrapolar esto a diferentes áreas. Lo que usted comentaba y lo que preguntaba también el doctor Octavio, creo que a mí me tocó verlo cuando estudié yo mi maestría. Me tocó entrar con otros compañeros de diferentes áreas, diría usted, químicos, matemáticos, y a muchos se les complicaba, digo, y como usted dice, no es para que se malinterprete, ¿no? Pero generalmente a las personas que íbamos del área de electrónica, como que era más fácil el poder desarrollar esos temas, ¿no? Entonces, esa parte sí me gustaría que a los chicos que están ahorita presentes y a los que no, que ya están llevando las materias de control o que las van a llevar, pues bueno, se hagan a la idea de que el control se puede aplicar a muchas áreas, ¿no? Y si entendemos las bases, pues lo demás, como usted dice, no es cuestión nada más de leer, ser un poquito autodidactas y poder
llevar esto a esa parte, ¿no? Mi pregunta, doctor, por ahí yo también trabajé por ahí con pues con el método, ¿no? De discretización de Euler, y una de las características que decía usted, pues bueno, sí, la herramienta computacional nos ayuda, ¿no? Nos ayuda bastante a poder hacer este tipo de predicciones o modelados matemáticos, que traduciéndoloselo también un poquito a los chicos, es algo así como llevarlo a un control digital, ¿no? A la parte digital, ¿no? Que ellos también ven esa parte así como una materia, ¿no? Pero bueno, la pregunta aquí es, esta ya es de mi parte hacia usted y hacia lo que han investigado. Cuando hicieron sus simulaciones, por ejemplo, ¿qué tanto le costaba a su equipo de procesamiento, a sus computadoras, llevar a cabo estas simulaciones? La pregunta va en el sentido también, por ejemplo, para que si usted nos puede, por ejemplo, o puede orientar a los chicos también, en el sentido de qué tipo de máquinas también a veces se necesitan, porque a veces pensamos que también hacer algo así, pues ya con cualquier máquina, ¿no? O que a veces con lo poquito que tenemos ya, hay a veces también que tener en consideración algunas capacidades, y lo comento porque pues a mí también me tocó, le decía, cuando hacía esto de utilizar el método de Euler para discretizar igual un modelo, pues bueno, que hubo una máquina que tenía que diría por ahí, no daba la talla, ¿no? Se quedaba ahí con el delta T por ahí, el tiempo de muestreo, y pues tuve que cambiar. Entonces, no sé si usted nos pudiera platicar tantito o decirle eso a los chicos, ¿no? Pues mire, de esto de las computadoras es bien curioso porque pues, cuando yo doy clases, pues mis alumnos tienen una diversidad de gamas, ¿no? Y tengo alumnos que les da bien rápido y hay unos alumnos que se les apaga la computadora, ¿no? Mi recomendación sería una máquina con 8 GB de RAM, una i5, podría ser lo mínimo que yo podría sugerir. Y en cuanto a poder computacional, creo que con eso, porque realmente nosotros para eso en particular no necesitamos GPUs, ¿no? Digo, yo he ido poco a poco, armando mi máquina con una gama un poquito más alta, pero desde la parte estudiante, una computadora i5, una Ryzen 5, por ejemplo, con un procesador 2600, sería más que suficiente, ¿no? Eso y la RAM de 8 GB sería importante. Y lo otro que yo he visto en los jóvenes es que no cuidan las computadoras en el sentido de que luego tienen un montón de cosas instaladas y tienen el escritorio lleno de cosas, ¿no? A mí más de un alumno me ha pedido ayuda para que les arregle su máquina, ¿no? Y digo, a veces lo hacemos cuando era presencial, les digo, pues háganse aquí, la formateamos, les digo, aquí en la clase, ¿no? Eso es la parte del cuidado personal de nuestra computadora, es algo que pues no nos enseñan, ¿no? Pues tenemos que aprender a cuidarnos nuestra máquina para que nos dure lo que nos pueda durar, ¿no? Porque me decía una alumna, yo lo que menos quiero es generar más basura electrónica, ¿no? Entonces, a una le acabo de ayudar a revivir su laptop, ¿no? Una alumna de maestría colombiana que tengo por acá. Ya, pues le compramos memoria, le cambiamos el disco duro a uno de estado sólido. Eso también ayuda, ¿no? Que cambiar del mecánico al sólido, ¿no? Sí, claro. Pero realmente, yo creo que 8 GB de RAM, un disco duro de estado sólido, no sé, de 256 GB, y un procesador de i5, por ejemplo, de 3 GHz, podría ser más que suficiente, ¿no? Okay. Y dependiendo de la aplicación, hasta podría ser mucho, ¿no? Siempre y cuando la computadora esté bien cuidada. Sí. Y doctor, ¿y más o menos tiempo que tardaba en hacer la simulación? Pues mira, para mí en particular, ¿qué podría hacer? A ver, porque le hicimos ¿qué será? Como 100 días fueron, ¿no? Conmigo tardó porque yo los estuve guardando en un archivo .mat. Y el problema que tenemos por acá, que les puedo decir yo, es que no es lo mismo hacer la simulación en MATLAB con el código, ¿no? Hacerla con diagramas de bloques, ¿no? Sí. Entonces, como es más fácil manipular la parte de los tratamientos y de los ciclos for e if que se pueden hacer aquí adentro, pues aquí es un poquito más tardado, porque elegí el método de Euler dentro de Simulink para hacerlo. Entonces, ¿qué podría hacer? Los 100 días en unos 5 a 10 minutos, ¿no? Podría haber tardado la simulación, ¿no? Ok. Sí, dejándola sin hacer algo más o inclusive a veces viendo algún video, ¿no? Así es. Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ándale. Le agradezco. Muchas gracias, maestro Eric. Gracias. También, bueno, me gustaría entrar un poco en la conversación porque
Realmente la computadora es una herramienta para los ingenieros actualmente, ¿no? O sea, antes era una libreta y un papel y lo sigue siendo, pero la computadora nos permite avanzar, hacer cosas muy complejas y es como comprarse un auto. Hay que conocer, si bien no toda la mecánica del auto, pues al menos lo básico para que el auto funcione y ande bien y sea seguro. Lo mismo es con la computadora, ¿no? Un poquito de qué es la RAM, cómo funciona la Sí, pues tarjeta. hay que tener una disciplina muy particular para poder cuidar una Exacto, máquina, ¿no? Y que nos dure lo que nos puede durar un buen ordenador, ¿no? exacto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No se peleen. Bueno, en lo que alguien más se anima, yo tengo más preguntas, doctor. Sí, adelante. Bueno, este es el estudio de la dinámica o el estudio matemático, ¿no? Del cáncer específico, ¿verdad? Sí, un tipo de leucemia muy particular, ¿no? Pero, ¿qué sigue después de esto? O sea, ya se hizo el análisis matemático, ya se propuso el modelado, se solucionaron las ecuaciones diferenciales. ¿Qué sigue después de esto? Pues encontrar la comunidad que acepte el paradigma, ¿no? De que existe el gemelo digital médico, ¿no? Gemelo digital en español creo que se escucha mejor, ¿no? Que acepte esto como una experimentación inicial. De hecho, recientemente pueden encontrar en internet una exposición de la FDA, ¿no? Donde presenta la FDA ya la experimentación in silico como una propuesta para el sector salud y presentan algunos modelos matemáticos, sobre todo de diabetes, son los que han tenido mayor éxito en cuanto a obtener resultados, ¿no? Entonces, pues va para allá. Todavía no he visto algo del cáncer, pero sí he visto ya la diabetes en particular. De hecho, en el artículo que les pongo acá, de este lado, de aquí, habla sobre ya panques artificiales, ¿no? Para el desarrollo de insulina en el cuerpo humano, ¿no? Y todo ese páncreas artificial, pues viene desde la parte de un modelo matemático que se adapta a la persona, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sigue, ¿no? Que la comunidad médica acepte el paradigma para poderles dar retroalimentación. Otra parte, pues para aceptar este tipo de paradigmas, pues es tratar de presentar lo matemático lo más simple que se pueda, ¿no? Y esconder lo que se puede esconder, ¿no? En cuanto a análisis, por ejemplo, todo lo que estuvo antes de esto, pues probablemente para la comunidad médica no sea importante, ¿no? Pero ya ver este tipo de simulaciones con algún modelo donde les puedas explicar las interacciones, yo creo que podría ser más llamativo, ¿no? Porque luego me encontrado en la literatura modelos bien complejos, con análisis bien complejos. Por ejemplo, ustedes que son electrónicos no me van a dejar mentir, ¿no? Es decir, luego observamos en la literatura análisis de control óptimo, ¿no? Para este tipo de modelos. Y control óptimo, ¿qué necesita? Una retroalimentación constante, ¿no? Y eso en un modelo de cáncer, pues no existe. No lo vamos a ver en muchos años, ¿no? Un dispositivo conectado al cuerpo humano midiendo constantemente la población, ¿no? Entonces sí que hace falta tratar de ver la estrategia de control más adecuada, ¿no? Por ejemplo, el control por tiempo discreto. Eso podría ser una forma, ¿no? De que en la persona vamos tratando de determinar el mínimo periodo de muestreo para ir identificando este tipo de crecimiento en la población y que nos permita hacer ese lazo de control, ¿no? El otro, pues, es control por lazo abierto, que es lo que nosotros estamos proponiendo ahorita, ¿no? Por la parte de los impulsos y ver qué pasa con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias creo que la parte de los matemáticos en particular, que yo he visto en los análisis, como que todavía no le dan al clavo, ¿no? Porque hacen este tipo de análisis en control retroalimentado, pero constante. Y dices, bueno, pues eso no se puede, ¿no? Eso con una persona no se puede hacer, ¿no? Y que también, chicos, véanlo esto todo a futuro, porque, bueno, un problema de salud pública es la cuestión de ciertas enfermedades que se manifiestan en una mayoría de la población, lo cual implica un mayor gasto de los impuestos para esa salud, ¿no? Entonces, si la mayoría de la población está obesa y empieza a tener problemas de diabetes o con sus riñones porque no toman agua y toman mucho refresco o soda, como le dicen ahí en el norte, pues Ándale. eso finalmente es dinero que se está usando para esas personas y que está bien, pero que se podría ahorrar teniendo en cuenta pues ya soluciones como estas, ¿no? Aplicadas en algún futuro. O que cada quien tuviera su gemelo digital, ¿no? Y pudiera entonces ir ahí proyectando un poquito lo que viene en futuro.
Atanaí Ortiz, tenías la mano levantada. No sé si gustas preguntar. Mire, yo había tenido una pregunta cuando mencionaron que estaban buscando una comunidad que aceptara el paradigma del gemelo digital. Y ahorita como que se me ha esclarecido un poco con lo que ustedes están hablando, pero mi pregunta era referente a que ¿por qué no lo aceptaría otra comunidad? Pues más bien es pues la pregunta que nosotros tenemos también, ¿no? ¿Qué necesitamos, de qué forma necesitamos mostrarlo a la comunidad médica para que lo acepten, ¿no? Y la verdad es que los médicos, la labor que ellos hacen es, yo no la podría comprender desde mi disciplina, ¿no? Pasó con el COVID, ¿no? ¿Qué pasó acá en Tijuana? Nosotros quisimos hacer un modelo de la carga hospitalaria y necesitábamos cierta información que los hospitales nos fueran proporcionando, ¿no? Pero pues los médicos no tienen chance de meterse por otro tipo de caminos cuando ya hay caminos muy establecidos sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, pues si ellos ya tienen protocolos que han sido experimentados en un conjunto de personas y que han funcionado, pues mejor me pongo con lo que ya funciona y pues dejamos de lado estas otras cosas que no sé si va a funcionar o no, ¿no? Entonces realmente lo que necesitamos es más que, por ejemplo, hacerlo de lleno en un hospital, sería alguna compañía privada que quisiera optimizar la venta de este tipo de tratamientos, ¿no? Y eso pues tampoco lo hemos encontrado todavía, ¿no? Y pues aquí en México la verdad es que no lo vamos a encontrar. Eso sería más bien en países más desarrollados. Bueno, si le queremos llamar a Estados Unidos un país de primer mundo, alguna compañía de aquel lado que quiera entrarle a este tipo de optimizaciones en cuanto a la venta de células, ¿no? En particular de células CAR-T, ¿no? Entonces, pues hasta el momento yo no he encontrado algún artículo en donde yo vea médicos trabajando en lo que es el tratamiento del cáncer y biomatemáticos, ¿no? Lo más que he visto es la aportación por ejemplo, de la estimación de estos parámetros, ¿no? Desde la parte médica. Entonces, nos dan datos de la evolución del tumor y ya puedes estimar parámetros más reales, ¿no? Como pueden ser las tasas de crecimiento de un cáncer en particular. Pero ya de ahí a llevarlo a la práctica. Para empezar, en Estados Unidos la FDA todavía no lo permite, ¿no? Utilizar este tipo de acercamientos para diseñar tratamientos. Pues si la FDA no lo ha hecho, la COFEPRIS pues prácticamente a veces es una copia de la FDA, pues menos, ¿no? Entonces por ahí va esa parte, ¿no? Entonces lo que sí he visto es esa parte de la diabetes y yo espero que eventualmente evolucione, ¿no? A otras enfermedades como el cáncer, ¿no? Para este tipo de modelos matemáticos. Y también la educación de cada especialidad, ¿no? Entre ingenieros se nota. O sea, a veces hacemos menos a otro tipo de ingeniería, como, no sé, industrial, porque tiene menos matemáticas o por alguna otra cosa, pero finalmente ellos hablan un idioma que nosotros no, que es el administrativo, ¿no? Y nosotros hablamos otros idiomas que ellos no, pero tenemos por ahí un lenguaje intermedio que podríamos hablar, pero que a veces pues por la educación, por ponernos la bandera, ¿no? De lo que estudiamos, a veces hay ciertas paredes. Sí, pues la parte filosófica, ¿no? Que luego hay entre disciplinas, pues por eso se desarrolló la palabra paradigma, ¿no? La ciencia a veces con el choque de paradigmas se detiene, ¿no? Porque un grupo no acepta el paradigma de otro y a veces se dedican a tratar de tumbar el paradigma y no de comprenderlo, ¿no? Entonces, pues ahí estuvieron Newton y Leibniz, ¿no? Peleándose no sé cuántos años, ¿no? Así es. Pues así, eso sigue sucediendo en la ciencia, ¿no? Un grupo dice algo, otro grupo dice no es cierto y a veces tardan más tiempo tratando de convencerse que de avanzar en el punto en el que están, ¿no? Entonces eso es algo que nos sigue afectando a toda la comunidad científica, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. Javi Torres, igual alzaste la mano, no sé si gustas preguntar. Bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, de todas las fórmulas que nos enseñó desde un principio y hasta el final, todas esas fórmulas, ¿cómo decirle? ¿Nada más para una enfermedad o son son para todas fórmulas aplicadas o nada más parte independiente?
Pues mira, estas ecuaciones que están aquí son para un tipo de leucemia muy particular, Ajá, sí, sí. que es eso yo te diría, es para leucemia linfocítica aguda por los valores de los parámetros. Pero si tapamos esto de aquí, nosotros podemos convertir esto en un modelo de leucemia linfocítica crónica, por ejemplo, ¿no? Ya tendríamos dos tipos de cáncer. O incluso, si nos vamos un poquito más allá, ¿qué otro tipo de cáncer podría ser tratado con células CAR-T? Tendríamos que entrar en la literatura. Y entonces esto Ajá. ya podría convertirse en ese tipo de cáncer muy particular, ¿no? Lo que dependería aquí, pues serían los valores que podrían tener los parámetros, ¿no? Y toda la matemática que les mostré antes, pues sigue aplicando. Nada más tendríamos que revisar que las condiciones se sigan cumpliendo, ¿no? Con respecto a los valores de los parámetros. Pero pues yo me atrevo a decir que sí, porque pues son consideraciones biológicas que se hacen, ¿no? Con respecto al análisis que se está realizando. Entonces, este modelo, así como está, tú lo podrías adecuar a cualquier tipo de cáncer que pueda ser tratado por células CAR-T. Esa Ya. sería la restricción, ¿no? Vale. Pues muchas gracias. Dale, Javier. Bueno, en lo que alguien más se anima a hacer otra pregunta, tengo una última pregunta, doctor. ¿Ustedes aceptan en su equipo alumnos de estancia? Y si es así, o que quieran estudiar posgrado con usted, ¿qué requisitos académicos necesitan? Aparte de lo administrativo, o sea, me refiero al conocimiento, alguna herramienta que sepan usar o que no sepan usar. Pues mira, pues cuando yo empecé en el posgrado, de hecho, pues no tengo tanto tiempo, ¿no? En el posgrado tengo desde el 2016, ¿no? Entonces, yo nunca he puesto una restricción de quién puede venir y quién no. Porque pues iba empezando en su momento y pues para qué te pones los moños, ¿no? Entonces, pero afortunadamente eso me permitió conocer diferentes disciplinas, ¿no? Mi primera estudiante fue una ingeniera química, luego tuve matemáticos, luego tuve electrónicos, tuve biomédicos. Entonces, realmente cualquier ingeniero puede entrarle con nosotros, ¿no? Siempre y cuando tenga la disposición de ir un poquito más allá en lo que aprendió en la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, hay que cultivar la parte de ecuaciones diferenciales, que prácticamente cualquier ingeniería ve. Hay que cultivar la parte de programación, que cualquier ingeniero ve de forma básica. Yo creo que nosotros en particular lo vemos un poquito más formal. Digo, a lo mejor no tanto como los de sistemas, pero lo suficiente como para irnos por ese lado, ¿no? Pues como electrónicos, yo creo que tenemos mucha ventaja en cuanto a eso, ¿no? Está la parte de control, está la parte de circuitos, está la parte de programación. Entonces, yo creo que cualquier ingeniería sin problema podría venir con nosotros a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Tanto residencias profesionales como algún posgrado en su momento, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta, chicos? Adelante, Arlet. Hola, buenas tardes. Hola. El doctor mencionaba algo que me pareció interesante. Decía que aún no se tiene como la tecnología por completo para poder saber cuando el cáncer está totalmente eliminado. Entonces, pues me gustaría saber a qué se refiere o como qué sería necesario conocer entonces. Es que normalmente cuando son tumores sólidos, como lo identifican los médicos, ¿no? Con tomografías, ¿no? Y ya tú ves, bueno, aquí me parece que no traigo una foto exacta, pero sería muy similar a algo así. Y entonces la imagen médica lo que identifica pues es pues una aglomeración anormal, ¿no? Y con base en esa aglomeración anormal, el médico puede diagnosticar que hay algún tumor en una parte del cuerpo, ¿no? El problema es que hay un umbral para el tamaño que el sensor puede detectar, por llamarle de alguna forma, ¿no? Entonces, si el sensor puede detectar desde 10 a las 4 células, pues 10 a las 3 células ya no podría, ¿no? Y el problema es que para el cáncer en particular, una célula es suficiente para que se vuelva a diseminar por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene la parte de que nunca se puede asegurar que el cáncer se eliminó. Normalmente el diagnóstico es que entró en remisión cuando es un buen diagnóstico, ¿no? Pero por eso se sigue el tratamiento no se termina, ¿no? Y las revisiones tampoco. Entonces, a eso me refiero, ¿no? ¿Y qué se necesita? Pues mejores sensores, ¿no? Mejores herramientas, pero pues va de nuevo, ¿no? Yo no
creo que al menos en el futuro cercano se pueda diseñar una herramienta que pueda detectar una célula cancerosa. Yo no veo que eso suceda, ¿no? Al menos no en nuestro tiempo de vida, yo no creo que eso vaya a pasar, ¿no? Por ejemplo, con las células de leucemia, pues imagínense si nada más hay una célula de leucemia en el sistema circulatorio, ¿no? Pues no hay forma de detectarla, ¿no? O si la detectas, pues ya la sacaste, ¿no? Entonces, pues ya, extirpaste el cáncer sin querer prácticamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese comentario en particular, ¿no? Pues todavía no tenemos la tecnología, yo no sé si la vayamos a tener, para detectar una célula, ¿no? Para llegar a ese valor, ¿no? Y detectarla me refiero a que la puedas encontrar en el cuerpo humano, ¿no? Porque si ya te vas al análisis por microscopios, pues claro que puedes ver, pues ya que las tienes localizadas, ¿no? A eso me refiero con eso. Y también por eso los Entendido. médicos recomiendan que uno se vaya a revisar de manera constante, ¿no? Al menos cada 6 meses, un año. Así es, para estar siguiendo pues el crecimiento celular, ¿no? A ver si se vuelve a detectar. Creo que iba a decir algo la chica todavía. Sí, Arleta, adelante. No, que muchas gracias. Ok, Arleta. Gracias. Emanuel Coronado, adelante, y es la última pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si podría existir alguna variación en la forma en que las células cancerígenas se manifiestan en el cuerpo, de modo a que esta variación logre afectar el resultado de este modelo, o si se tiene realmente la seguridad de que en todos los casos las células se van a comportar de la misma manera y pues vamos a obtener el resultado que se espera. Pues los modelos matemáticos, de hecho hay otro paradigma con respecto a qué es un modelo matemático, ¿no? Y algunas personas dicen que ningún modelo matemático es bueno, pero que algunos son útiles, ¿no? Y otras personas dicen que no es cierto, que todos los modelos matemáticos son buenos, solamente unos son mejores que otros, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues yo me voy por el segundo, ¿no? Porque ahí depende de lo que tú quieras representar, ¿no? Un modelo matemático nunca te va a representar la realidad como es, ¿no? Porque si tú quieres ir haciendo una medición de las células, no vas a ver una función de esta forma, ¿no? Una función suave le llamamos nosotros, ¿no? Una función suave con ese comportamiento. Lo que tú ves son variaciones realmente, como tú lo estás diciendo. Entonces, no hay ni una función que pueda seguir esas variaciones como tal, ¿no? De hecho, en la parte de inteligencia artificial, si tú pudieras hacer una función que pasa exactamente por todos los puntos, se le llama, creo que, overfitting, de que es una función que está demasiado ajustada a una cosa muy particular. Entonces, lo que sucede aquí es que se trata de acercar lo más posible a la realidad de lo que sería un comportamiento. Entonces, lo que ya ha pasado en la comunidad es que estas ecuaciones de crecimiento, de hecho, estas que tengo acá, son las que se han, de alguna forma, aceptado como las que definen el crecimiento tumoral, ¿no? La ley de crecimiento logístico, la de Gompertz modificado, en algunos casos el crecimiento exponencial cuando es un periodo de tiempo corto, ¿no? Pero pues es algo que pasa por la mayoría de los puntos, ¿no? Como cuando hacen regresión lineal, que tienen muchos una nube de puntos y pasan una línea recta, ¿no? Pues es prácticamente lo que hace esta parte del modelizado, ¿no? Tienen varios puntos y lo que hacen es tratar de ajustar la mejor línea que pasa por esos puntos, ¿no? Entonces, ¿se podría llegar a otro tipo de leyes de crecimiento? Claro que sí, pero ahorita las más estudiadas y las más aceptadas por la comunidad matemática son estas de aquí, ¿no? Ahí para añadir, Manuel, recuerda que como ingenieros nosotros vamos trabajando de modelos más sencillos a modelos más complejos. Todos los modelos, en teoría, ayudan o representan algo, pero específico, pero el modelo siempre se puede hacer más complejo, siempre, ¿no? O sea, puedes tener un modelo con 20 términos y añadir un 21º, ¿no? Y hacerlo muchísimo más exacto. Y luego añadirle otro 22º, muchísimo más exacto. Les voy a presentar ahorita antes de irnos un modelo que a mí me gusta mucho, desde la parte matemática, pero desde la parte médica, pues ahorita van a verlo, ¿no? Se los voy a mostrar. Igual, perdón, ahí para también añadir un poquito, pues comentarle, ¿no? Normalmente lo que decía el doctor Octavio, pues muchas veces nosotros trabajamos con modelos de dispositivos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de electrónica, ideales, ¿no?
Así es. Pero pues la realidad es que en la práctica no hay algo ideal, ¿no? Nosotros lo Así es. idealizamos y es ahí donde entra en juego lo que decía el doctor Octavio y el doctor Paul. Si yo quiero hacer una representación más precisa o exacta de lo que estoy estudiando, pues necesito contemplar muchas variables, que eso haría que el sistema, pues obviamente entre más variables tenga, más complejo se pueda llegar a volver, ¿no? Que es la parte ahí donde ya uno dice, oh, pues mejor lo dejamos hasta aquí y con eso ver qué es lo que me puede aportar, ¿no? Así es. De hecho, uno de los modelos que a mí me ha gustado mucho en la parte esta de los modelos matemáticos de cáncer es porque trata de explicar como más a detalle los diferentes compartimentos, ¿no? Tienen aquí las células cancerosas, luego tienen células NK, células efectoras, linfocitos circundantes, dos tratamientos. Entonces aquí te van explicando en este artículo cómo es que se va haciendo todo ese modelizado con respecto al comportamiento que se observa, ¿no? Pero pues imagínense que le llevamos esto a un médico, ¿no? Pues no nos va a hacer caso, ¿no? Por eso es la parte que yo les digo de tratar de simplificar lo más posible sin perder la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues ahí, Octavio, y termino mi Perfecto, pues Paul, te agradecemos tu exposición. La verdad es que creo que es un aire de frescura a la carrera de Ingeniería Electrónica del Tecnológico de Cosamaloapan. Y bueno, pues te haremos llegar el reconocimiento por cuestiones de técnicas que te comentaba. Sí. Te haremos llegar el reconocimiento entre hoy y mañana. Y Sí, sí, sí. es en nombre de la ingeniero Yowali Quijada, que es la jefa de carrera de electrónica, y del ingeniero Aldo Fred Hernández, que es el director del tecnológico, pues te agradecemos mucho tu participación. Me gustaría, jóvenes, añadirles en el chat, les voy a dejar la página del grupo Biomat, que es el grupo que lidera el doctor Paul, y también les voy a dar su Google Scholar para que vean su perfil y vean sus publicaciones, si es que tienen interés. Y bueno, comentarles que estamos trabajando bueno, es algo que yo apenas acabo de platicar con la gente del TEC de Cosamaloapan. Si bien yo trabajo ya con compañeros y amigos de TEC de Tijuana, como Paul y el doctor Ramón, estamos viendo la posibilidad de empezar a tratar de hacer un convenio con el TEC de Tijuana para ver si empezamos a hacer intercambios y los mandamos para allá. O igual si tienen algún interés en venir acá a estudiar algo, sobre todo cuestiones con los ingenios azucareros, que es lo que más abunda, ¿no? O en el grupo de potencia, que es un grupo que estamos iniciando o que iniciamos este año, cual lidero yo, pues ahí va a empezar a haber intercambio, pero sería interesante, chicos, que ustedes se vayan preparando, vean cómo esas materias de cálculos, de ecuaciones diferenciales, de control, que tanto odian y que parecen concebidas De hecho, Octavio, este modelo que está aquí en pantalla se puede hacer con amplificadores operacionales, ¿no? Ah, sí, así Son es. dos integradores, unos restadores, unos multiplicadores y ahí está. Así es. Si lo quieren ver desde la parte electrónica, ¿no? Sí, y que parecería, parecerían modelos creados por alguien que nos quiere torturar o por el mismísimo Satanás, pero en realidad todo lo que ven en la carrera como métodos numéricos, como ecuaciones diferenciales, tiene aplicación. Y si no es en la parte electrónica, es en otras como en esta, ¿no? Que es la biomedicina. Entonces, pues les agradezco su participación. Ya la ingeniero Yowali se comunicará por medio de las redes para decirles cuándo va a ser la inauguración. Me parece que va a ser el día de mañana. Y bueno, este video va a estar también en las redes para que puedan ver la conferencia del doctor Paul. Si es que tienen alguna duda, chequen su página, chequen su Google Scholar, ahí viene su correo por si se quieren contactar con él. Y en caso de que no, pues lo pueden hacer a través de mí o del ingeniero Yowali o del doctor Miguel o del maestro Eric Torres. Pues Paul, te agradezco mucho. Chicos, si pueden prender sus cámaras, los que puedan prender sus cámaras, solamente para que el doctor los vea y los conozca. Y no perdamos la foto del recuerdo, ¿no? Exacto, esta interacción, ¿no? Que a veces pues se extraña y que, bueno, ya medio vamos recuperando en los medios. Pero, bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Bye bye. Hasta luego, chicos. Que estén bien.
Gracias, Pero- doctor. Cuídense, gracias. Perfecto, Octavio, nos vemos. Nos vemos, A ver, Paul. Muchas hasta luego. gracias. Te echo una llamada Mucho después. gusto. Igualmente, Bye. bye. Hasta luego.